Corte Suprema de Justicia, hay que reconocerlo, está en un franco proceso de renovación de sus cuadros, de sus integrantes y por ende de reforma en lo que se plantea, en la forma en que se administra también a la justicia en nuestro país, en lo que hace a las decisiones de administración política de este poder del Estado, del Poder Judicial. Pero dentro de este proceso de cambio para mejor, de esta ampliación del papel de la Corte Suprema de Justicia en lo que hace al día a día de la ciudadanía, sería muy bueno contar con una Corte Suprema de Justicia aún más cercana a los ciudadanos, con una Corte Suprema de Justicia que a través de sus miembros o principales funcionarios incluso participe en los grandes debates académicos, por lo menos en el ámbito de la facultad, en el ámbito de las facultades, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de las escuelas y colegios. Sería tan lindo tener a un miembro o a una integrante de la Corte Suprema de Justicia dando una charla en alguna escuela, en un colegio. Faltaría eso, participando también mucho más en las cuestiones que tienen que ver con los gremios. Necesitamos ver a miembros de la máxima instancia judicial de la Corte Suprema de Justicia con decisiones concretas o con actitudes concretas en donde la ciudadanía le sienta más cercano a estos hombres y mujeres que por méritos llegaron a esa instancia, que por méritos de años de trabajo, de años de formación, hoy día son integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Entonces, no es tan difícil, no es tan complicado elaborar una agenda de actividades en donde el ciudadano de a pie, en donde la ciudadana, en donde el niño, en donde el joven, le vea a ese ministro de la Corte Suprema de Justicia, a esa ministra de la Corte Suprema de Justicia y tenga la oportunidad de interrelacionarse con personas tan importantes que administran este poder del Estado. De seguro existiría la forma de encontrar el tiempo suficiente para que estos distinguidos señores y estas distinguidas señoras tengan ese papel también, porque creo eso, de alguna manera, daría una imagen más renovada aún del Poder Judicial y también, de alguna manera, bajaría el alto índice de desaprobación que tiene la justicia en nuestro país. Recordemos siempre este estudio que se hizo a través del CONACYT y a través del Centro de Estudios, a través de una institución privada, que señalaba que los ciudadanos creen mucho más y tienen más confianza en los militares, en las armas, que en la ley. Eso nos debe llamar la atención y los miembros de la Corte deben hacer algo para revertir esa sensación de desconexión entre el noveno piso del Palacio de Justicia de la Torre Norte y el resto de la ciudadanía de este país. A la vuelta de la pausa, el primer tema del día de hoy. Este próximo 30 se va a dar un cambio en la dirección, en la titularidad del Colegio de Abogados del Paraguay. Y luego de 2 periodos como presidente, luego de 4 años, el doctor Rubén Galeano se despide de ese cargo y creíamos en Causa Justa que sería muy interesante contar con su presencia para hacer una especie de recuento y tenerlo acá por última vez en este papel. Obviamente en otros papeles de analista o de parte integrante de los debates, obviamente lo vamos a tener también. Doctor Rubén Galeano, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Héctor, un gusto saludarte, agradecerte la invitación justamente coincidente con el cierre de un ciclo dentro de mi vida profesional y sobre todo gremial, que es el del rol de presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que como bien lo estás refiriendo, este martes 30 de abril tendremos nuestra Asamblea General Ordinaria convocada para las 18 horas en su primer llamado y a las 19 en su segundo llamado, y donde se estará eligiendo al nuevo presidente o a la nueva presidenta del Colegio de Abogados del Paraguay. Después de 4 años como presidente, pero también luego de 12 años corridos como miembro de la comisión directiva del colegio. Sí,
Llevo un buen tiempo formando parte del consejo directivo del Colegio de Abogados del Paraguay. De hecho, la primera vez que me propusieron formar parte de la institución, ingresé en una lista como candidato a miembro suplente, no ingresé. Luego en la siguiente elección me propusieron como miembro titular, accedí al cargo, nuevamente fui confirmado y en las últimas 2 ediciones de la Asamblea General Ordinaria fui ungido presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, por lo que estoy sumamente agradecido a los colegas que han apoyado nuestro trabajo, nuestra tarea gremial al frente de la institución gremial más antigua del país a nivel de la abogacía nacional, más de 76 años de vida institucional. Entonces ha sido un gran compromiso que esperamos de alguna manera en nuestro sincero esfuerzo haber podido honrar esa confianza de los colegas en general y de los socios del Colegio de Abogados en particular. Luego de 4 años, detengámonos en estos últimos 4 años. ¿Qué diferencia hay entre en lo que se ve, de acuerdo a tu visión, entre el Rubén Galeano, presidente hace 4 años, que llegaba a la titularidad por primera vez de este colegio, y el Rubén Galeano, o la situación de la Administración de Justicia del Poder Judicial al finalizar este mandato? Héctor, estos 4 años han sido años muy activos para toda la administración de justicia, para toda la comunidad jurídica. Tuvimos juicios políticos que concluyeron con remoción de ministros de corte, renuncias, renovaciones, activa participación del gremio en los procesos de selección de los postulantes a la máxima instancia judicial, mesas de debate, de trabajo con la Corte Suprema de Justicia. Justamente hace 4 años que venimos llevando adelante mesas mensuales de trabajo con el presidente de turno de la Corte Suprema. Desde el año pasado instalamos también a iniciativa del Colegio de Abogados del Paraguay mesas de trabajo con la Fiscalía General, con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esas mesas las queremos reanudar este año justamente antes de concluir este periodo, por lo menos establecer la fecha de las reuniones. Mucho trabajo, Héctor, y sin duda alguna, yo creo que la principal transformación que se ha dado dentro de la Administración de Justicia se ha debido al control ciudadano y, por qué no decirlo también, a la activa participación de los gremios de abogados en ese proceso de control. No olvidemos que el Colegio de Abogados del Paraguay ha sentado postura en la situación atinente a los audios del jurado de enjuiciamiento que salpicaron al fiscal general del Estado, al entonces fiscal general del Estado, a colegas involucrados en estos audios. Hemos sentado posturas públicas en lo referente a la reelección presidencial por vía de la enmienda o reforma. Hemos levantado nuestra voz un día domingo, solamente por recordarte, fuimos el primer gremio que levantamos la voz en ese sentido, luego lo hicieron otros estamentos. O sea, el Colegio de Abogados del Paraguay ha tenido activa participación tanto en el quehacer de la Administración de Justicia y también en lo atinente a la vida institucional del país. Y lo hemos hecho por este tiempo mismo que implica una vorágine de información. Hoy la información es espontánea, es rápida, es inmediata e impone que las reacciones también sean de esa misma índole, con ese mismo carácter. Y el Colegio de Abogados del Paraguay ha tratado de estar a la altura de las circunstancias y de los requerimientos, tanto ciudadanos en general, institucionales del Estado, pero por sobre todo los atinentes a la Administración de Justicia. Perfecto. Ahora, ¿qué hay más por hacer? No se ha hecho todo. Es tan difícil crear institucionalidad, es tan complicado crear institucionalidad en un país en donde justamente tenemos una superpoblación de leyes, si me aceptas esa expresión, pero no tenemos la aplicación de la misma, tenemos el incumplimiento de las mismas normativas. Es muy raro este país, en este país sobran las leyes. Lo que falta es la gestión, lo que falta es la aplicación democrática de las leyes, que todos las respeten. Sí. Héctor, ¿qué queda por hacer? Desde el punto de vista gremial, muchísimo por hacer. Una deuda que tenemos pendiente es una ley de colegiación profesional. Desde el Colegio de Abogados del Paraguay seguimos apostando a ello. Formamos parte del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, el CONAP, una organización gremial de segundo piso, es decir, que aglutina a colegios, asociaciones y órdenes de abogados de todo el país, que tiene por propósito justamente impulsar la aprobación de una ley de colegiación profesional que nos afecte y nos regule en el ejercicio profesional
profesional, en más de una oportunidad vos has reclamado aquí en Causa Justa qué pasa con los profesionales que no ejercen de buena manera la profesión, qué responsabilidades hay. Tenemos que decir que hoy día la Corte está sobrepasada en sus facultades de superintendencia. Y desde el gremio, y específicamente desde el Colegio de Abogados del Paraguay, sostenemos la necesidad imperiosa de una ley de colegiación que nos permita autorregularnos, que nos permita apostar a la formación continua de los colegas, tal como lo venimos haciendo el Colegio de Abogados con los socios, pero querríamos que ese proyecto, ese proceso de formación continua se haga extensiva a todos los profesionales ejercientes de la matrícula, el control en el ejercicio técnico de nuestra profesión, quién sanciona a los profesionales que ejerciendo con errores técnicos la profesión generan daños a sus clientes, el ejercicio ético de la profesión. Hay mucho por hacer aún dentro de lo que refiere y atañe al gremio. Y en lo que particularmente vos indicabas en cuanto a la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Administración de Justicia, me permitiría decirte con todo respeto que en realidad nos falta democratización de la Administración de Justicia, falta una institucionalización de la Administración de Justicia, sobre todo porque la Administración de Justicia, dentro de los cánones académicos, es un poder contramayoritario, no se maneja por las democracias o por las mayorías coyunturales de la democracia. Justamente la Administración de Justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia en particular, tiene una facultad de control a esas mayorías para garantizar el derecho de todos los ciudadanos dentro del marco del ejercicio de la ley. Entonces nos falta apostar a ese fortalecimiento institucional. Nos falta todavía pelear contra la morosidad judicial. Han habido herramientas que han sido válidas, como el expediente electrónico, necesita de muchos ajustes aún, sobre todo convertirlo en términos técnicos o tecnológicos más amigables para los colegas ejercientes, apuntalar con normas, superar las acordadas que hoy las regulan y establecer las regulaciones en rango de ley del expediente electrónico, y también superar una visión, diría yo, hasta corporativa que hay dentro del Poder Judicial, de la mora judicial. Y atender lo que te digo, dentro de la Administración de Justicia hay una visión corporativa de la mora, porque siempre se le quiere endilgar al profesional ejerciente de la matrícula la mora, cuando que en realidad la mora es justamente que el juez, el magistrado, no dicta los fallos dentro de los plazos establecidos en la ley. ¿Te refería a lo que planteó el doctor Alberto Martínez Simón recientemente en la última sesión ordinaria? Poco feliz la denominación de ley, poco feliz la denominación de ley antichicanas. Él la modificó, la intentó modificar, no es realmente la ley antichicana. Tenemos que entender que el artículo 16 de la Constitución, nuestra norma fundamental, nuestra carta magna, si queremos decirlo de esa manera, nuestro contrato político, jurídico, social, que es la Constitución de la República del Paraguay, en ese artículo 16 garantiza que todo ciudadano tiene derecho a un juez independiente e imparcial. Y si la imparcialidad requiere que yo justamente recuse a un magistrado que ha perdido esa característica, es decir, ha perdido la imparcialidad, eso no se puede limitar, por ejemplo, en el número, ¿verdad? Sí se debe de juzgar, claro que sí, si las recusaciones han sido planteadas conforme a derecho, si han sido planteadas correcta, debidamente, si han tenido sustento. Y si no tienen sustento, existen los mecanismos de sanción. Pero el concepto que instala esta ley es la de querer transferir al profesional ejerciente de la matrícula la responsabilidad por la mora judicial, algo completamente distinto. Pero vos sabés que esto se refiere también de alguna manera al necesario debate o abordaje sobre un mal endémico que tenemos. El tema de, esta es la historia de quién es el culpable, el chancho o quién le da de comer. Porque por un lado está el que recusa, por el otro lado está el que acepta ser recusado. Cuando en algunas ocasiones el que es recusado puede oponerse a la recusación y argumentar. Si todas las recusaciones, Héctor, fueran resueltas en los plazos previstos por la ley, esas recusaciones no tendrían ningún efecto en cuanto a la dilación del proceso en sí.
Los plazos previstos por la ley, tanto en el Código Procesal Civil como en el Código Procesal Penal, son bastante cortos. Sin embargo, tenemos casos de recusaciones que duermen en la Corte Suprema de Justicia por mucho tiempo, por decir de alguna manera esta expresión tan coloquial del dormir un expediente, ¿verdad? Vos y yo fuimos testigos de no pocos casos en donde giraron por el país varios expedientes por una cadena increíble y grosera de recusaciones y de inhibiciones. Así mismo. Vos y yo fuimos testigos de no pocos casos a lo largo de este año. Sin duda alguna. ¿Verdad? Y eso se ha debido en muchísimos casos. Eso evidencia algo. Sin duda. Y Héctor, si hacemos un análisis de los casos que se dilatan con continuas recusaciones, son siempre los mismos profesionales. Son expertos. Entonces, tendríamos que ver quiénes son esos profesionales y dirigir las herramientas disciplinarias previstas hoy día dentro de los códigos sin necesidad de querer limitar el derecho a la defensa y de la garantía constitucional. ¿Me entiendes lo que te digo? No hay necesidad de limitar el derecho constitucional de garantía justamente del juez independiente e imparcial, tratando de poner un número cerrado en la recusación. ¿Vos crees que podría afectar el legítimo derecho a la defensa? Sí, si le ponemos número, tope de recusaciones, resulta inconstitucional. Así de claro, así de corto, así de sencillo. ¿Y cuánto es razonable entonces? No es razonable, no pasa por el número. Pasa porque la recusación sea establecida con fundamento, con razón. Vos podés recusar sin razón en una sola vez y esa recusación puede estar infundada y ya puede dar lugar incluso en algún momento a la aplicación de las medidas disciplinarias. No está en el número. Por eso te digo, hay un concepto errado que se pretende instalar con este proyecto de ley. Y veo lastimosamente que, o sea, se vislumbra con esto una lucha gremial importante en el sentido de no limitar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Porque ponerle número es limitar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Va a estar lindo el tema. Sí. Y todavía ni comenzó, porque tenemos que esperar que la Corte Suprema de Justicia a ver qué resuelve el próximo martes. Sí. Y porque van a congeniar y van a enviar un solo texto de acuerdo a la propuesta de cada uno de los miembros de la máxima instancia judicial en una iniciativa legislativa que hace mucho no se ve, que la Corte Suprema de Justicia, y ahí lo interesante, plantee una iniciativa legislativa. Hace mucho no se ve. Y eso sí también es relevante. Es relevante que se ejercite esa herramienta sí, que tiene la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y otros aspectos muy importantes, te decía, el expediente electrónico, cuya principal regulación es una acordada. La propia Corte debiera de impulsar una ley que le dé rango justamente de ley de la República a la regulación del expediente. Ya para ir cerrando, un mensaje Cierto. final en tu papel de presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, un periodo de 4 años. ¿Cuál sería tu mensaje final en ese tu papel? Héctor, en primer lugar, y esto no lo digo con afán de lisonja alguna, quiero agradecerte el espacio que siempre nos has otorgado aquí desde Causa Justa para que pudiéramos visibilizar la tarea gremial e institucional del Colegio de Abogados del Paraguay. Hemos tratado de hacer o de realizar una tarea honesta desde el punto de vista institucional. Hemos tratado de construir institucionalidad, reclamando lo que se tiene que reclamar en momentos oportunos y proponiendo las soluciones que consideramos también las convenientes. Queda muchísimo por hacer. Con franqueza, con sinceridad, creo que quien vaya a asumir próximamente la presidencia del Colegio de Abogados del Paraguay encontrará una institución mejor posicionada en cuanto a la credibilidad con la ciudadanía y con la comunidad jurídica, más fortalecida porque su opinión es cada vez más escuchada. Entonces, sin que nos hallemos satisfechos, porque falta mucho aún por hacer, estamos esperanzados de que estamos entregando una institución más fuerte, un gremio más cohesionado, más fortalecido y a colegas que hoy por lo menos tienen el interés de acercarse a nuestra organización. Pocos asociados, ¿cuántos asociados en total? Nominalmente somos más de 3.000 asociados. Sí. El problema es que
las personas se asocian, pero luego dejan de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuántos te han habilitado justamente por eso? Estamos un poco más de 200 y tantos habilitados. Hoy se tendrán que resolver tachas, reclamos que lo resuelve el Tribunal Electoral del Colegio, y allí sabremos si habrán más colegas habilitados para la Asamblea. Doctor Rubén Galeano, éxito en otras facetas ya más allá del ámbito gremial, que abandonás un muy merecido lugar, y felicidades por este periodo que termina, ¿eh? Gracias, Héctor, una vez más. Sincero agradecimiento por el espacio que nos han otorgado, a los productores del programa, a los directivos del canal y a vos en particular, porque como abogado supiste entender la necesidad de comunicar. Doctor Rubén Galeano, quien el próximo 30 deja el cargo de presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. A la vuelta del corte le tenemos a la doctora Lorena Segovia, la mujer ternada, la profesional, la doctora ternada para la titularidad del Ministerio de la Defensa Pública, en algo también muy interesante para escuchar las diferentes propuestas de los distinguidos doctores y la distinguida doctora que llegaron a esta instancia de definición, si hablamos del ámbito futbolero, tiempo de penales sería ya esta instancia. A la vuelta del corte, más Causa Justa. Nos acompaña la doctora Lorena Segovia, quien es la ternada, una de las personas ternadas para pugnar finalmente por la titularidad del Ministerio de la Defensa Pública, algo que está en la faceta de decisión en manos de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Lorena Segovia, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, gracias Héctor por la invitación, esta oportunidad de compartir contigo, con la audiencia, y un acercamiento de mis propuestas y de mi hoja de vida para que las personas tengan conocimiento de quién es la que se está postulando a este cargo que es tan importante dentro del sistema de justicia. Yo creo que tres facetas justamente tendría que tener esta entrevista, tiene que tener esta entrevista. La primera, justamente eso, ¿quién es Lorena Segovia? La segunda sería también, ¿qué significa el cargo de titular del Ministerio de la Defensa Pública? ¿Qué significa la defensa pública? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las propuestas de Lorena Segovia para este tan importante cargo? Bueno, soy una abogada que hace 25 años soy egresada, estoy en la profesión, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. A partir de que me recibí de abogada, ejerzo la profesión en el sector privado. Comenzamos en ese entonces con mi socio, el padre de mis hijos, en un estudio jurídico muy pequeño, que comenzamos con todo prestado, pero con muchas ganas de salir adelante. Posteriormente a su fallecimiento yo quedé en el estudio jurídico, eso ya hace 14 años, y me he manejado siempre llevando adelante expedientes, y no solamente en el ámbito jurisdiccional, también como asesora de empresas. Posteriormente tuve una pasantía por la función pública en el cargo de ministra de Justicia y Trabajo, y también mantengo asesoría externa dentro del Parlamento, en un primer momento en la Cámara de Diputados y ahora actualmente en la Cámara de Senadores. También desde que me terminó mi función como ministra de Justicia y Trabajo, me dedico a la actividad privada nuevamente como era antes de ser ministra. ¿Quién es Lorena Segovia? Porque lo que me dijiste son los cargos, la experiencia de vida, la experiencia profesional de vida. Pero ¿quién es Lorena Segovia? Soy una mujer decidida a su propia realización, y en ese sentido considero de que lo que hace a mi realización, a mi propia felicidad en este momento es el servicio público. Son años de ejercicio en la profesión en los cuales he dedicado todo mi empeño y mi
todo el conocimiento que tenía hacia mis clientes. Creo que en este momento, ya con mis hijos grandes y con la posibilidad económica de dedicarme exclusivamente a la función pública, puedo volcar en las personas, en los usuarios, todo lo que yo aprendí y la experiencia de vida que tengo. En ese sentido, soy una persona persistente, trabajadora, tal vez un poco terca, pero con una inmensa pasión por todo lo que hago, con ganas de volcar en mi país todo lo que yo he recibido. ¿Qué es el Ministerio de la Defensa Pública? ¿Qué es esta institución que parece siempre la cenicienta de la estructura de administración de justicia? Por un lado es un Ministerio de la Defensa Pública a través de una ley, pero su titular es elegida o elegido por la Corte Suprema de Justicia, o sea, no tiene independencia realmente, presupuestaria sí, pero no de fondo. ¿Qué es el Ministerio de la Defensa Pública? Bueno, el Ministerio de la Defensa Pública es una institución importantísima dentro del sistema de justicia porque posibilita de que personas, especialmente que estén especialmente en estado de vulnerabilidad o sin recursos, puedan acceder a la justicia. Si bien es cierto que se podría considerar esta famosa frase que se repite, el tema del ser la cenicienta del Poder Judicial, realmente es una institución que tiene un origen legal muy reciente y porque en la Constitución no aparece como un órgano constitucional, no ha sido creada en la Constitución Nacional. Sin embargo, yo siempre señalo que la defensa pública cumple un papel tan importante, no porque pueda resolver un problema social, pero sí puede causar problemas sociales al no cumplir su función de asistencia, de protección, de defensa de los derechos. ¿Por qué digo esto? Vamos a poner el ejemplo de una mujer que está en un largo proceso de pedir pensión alimenticia para sus hijos. Si no tiene los recursos y accede a un defensor para lograr estos pedidos, ¿qué pasa si el proceso dura tanto tiempo que esta persona tiene que salir a la calle a buscar trabajo más allá de las 8 horas de trabajo? El defensor tiene que instar los plazos, eso está dentro del código, dentro de la ley de la función pública, dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Una defensa diligente, precisa, evitaría procesos demasiado largos que finalmente producen un daño social. ¿Por qué? Porque esa madre se alejaría más horas de las necesarias dentro de su lugar de trabajo y eso provocaría que esos niños estén más desamparados. Entonces, desde mi punto de vista, realmente la defensa pública cumple un papel importantísimo y que si no se da un trabajo diligente, esforzado, comprometido, genera problemas que no redundan en beneficio de la población. Estamos hoy día con un Ministerio de la Defensa Pública que debería revolucionarse, debería tener más conciencia de la importancia que tiene realmente. Sí, yo creo que hoy la defensa pública debería ser una institución cercana a la gente, alejada de las frases hechas, de los dogmatismos, de las enseñanzas generales. Lo que las personas necesitan, la persona más vulnerable, la que no tiene recursos para acceder a un abogado, es aquel defensor que sepa ver su necesidad y en base a ello utilice toda su experiencia, su conocimiento para que realmente la situación conflictiva que ha llegado a una situación de litigio en una esfera jurisdiccional pueda tener una solución. Lo que pasa es de que esa actividad diligente que debe tener el defensor debe partir también de un convencimiento de la importancia de su función. Estamos sí en un momento en el cual, desde lo que yo considero y lo que yo veo, es un momento de cambio dentro de la defensa pública. Si la defensa pública no se robustece en la intención, en la defensa, en verle al usuario, poner como centro de su actuar al usuario,
paulatinamente va a ir perdiendo la fuerza en vez de robustecerse. Yo hice un análisis de los ingresos presupuestarios asignados a la defensa pública y desde el 2016 ha habido una reducción, en lugar de que estos hayan tenido un aumento por lo menos vegetativo. ¿Qué significa esto? Significa que la defensa pública no es visualizada como una institución importante y necesaria. Y esta visión de la defensa pública como una institución necesaria, imprescindible dentro del sistema de justicia para lograr la paz social, solamente se puede lograr a partir de que demostremos o que la defensa pública demuestre que realmente es eficiente en su función y que todas sus acciones están dirigidas a obtener el objetivo, la visión de institución que está dentro de su plan estratégico. Yo estoy convencida que en la medida de que la ciudadanía pueda verificar que esta institución ayuda a la solución de problemas y evita generar otros, realmente los ingresos o los recursos que se le puedan asignar no van a estar en discusión. Pero por sobre todo vamos a hacer algo positivo, vamos a llegar a la gente. Yo había planteado de que la defensa pública no puede ser una institución que permanezca inmóvil esperando que la gente venga. Es necesario que la defensa pública vaya hacia las personas. Justamente, porque ya estás entrando en esa tercera etapa, en esa tercera pregunta, o en el responder esa tercera pregunta. ¿Cuáles son tus ejes? Porque el titular del Ministerio de la Defensa Pública, a diferencia en algún porcentaje el titular del Ministerio Público o los ministros de la Corte Suprema de Justicia, no tiene función jurisdiccional en realidad. No lo tiene, no la tiene. Porque esa función la cubren los defensores generales adjuntos en lo penal, en lo civil, y no me acuerdo bien si también en otro fuero. Tenemos laboral y contencioso administrativo. Y contencioso administrativo que nunca nos acordamos, ¿eh? La relevancia de lo laboral y contencioso administrativo de la defensa pública. Relevantísimo. Y no se recurre, poco trabajo tienen los abogados, los defensores en el ámbito laboral y de lo contencioso administrativo. Y ahora hay otro quinto elemento más también. El tema de que con la ley nueva contra la violencia, o sea, la ley que reprime toda violencia contra la mujer, está que hoy día el abogado defensor o la abogada defensora pública, defensor público, va a tener la función, ya la está teniendo, de querellar, de denunciar, no solamente de defender. Entonces son 5 grandes áreas en las cuales se mueve el servicio jurisdiccional del Ministerio de la Defensa Pública. Pero el titular de esta cartera, de esta institución, perdón, tiene otras funciones. Atendiéndonos a eso, esas funciones obviamente son relevantes. ¿Cómo las vas a hacer para que las mismas funciones redunden en un mejor servicio del Ministerio de la Defensa Pública en caso de ser electa? Bueno, justamente, la Defensoría General es un cargo que tiene desde el marco legal que está previsto funciones muy administrativas, de gerenciamiento, pero no solamente yo considero que el Defensor General deba ser un solucionador de casos específicos del día a día, sino que también debe determinar una línea de acción que debe manifestarse y trascender a toda la defensa pública. O sea, no estamos hablando simplemente de un administrador, sino también de la persona que tenga el liderazgo suficiente para bajar ciertas líneas de acción en todos los fueros. Claro. En ese sentido, es cierto que no tiene funciones jurisdiccionales, pero también debe determinar cuál va a ser la visión de la institución respecto a todas las funciones asignadas en la ley. Y en ese sentido, yo parto de lo más importante, que es la visión, que todo el centro del accionar sea el usuario. Tenemos que tener una defensa pública cercana. Había propuesto una mesa de atención permanente para los casos de niñez y adolescencia, una línea gratuita, las 24 horas, los 7 días de la semana, buses
especialmente acondicionados que puedan ir a los barrios, llevando no solamente a defensores, sino también a mediadores, porque la defensa pública, por ley, también tiene asignada un ámbito de mediación. Es tan importante ese ámbito de la mediación para evitar que los conflictos son pequeñitos entre vecinos se vuelvan luego, porque no se solucionan en el correr del tiempo, o delitos o incluso peor, crímenes. Es tan importante esa faceta de la mediación del defensor Entonces, público. pues justamente eso, Héctor, potenciar también, robustecer el tema de la mediación que también existe en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y a ello sumo, además de todas estas acciones, una visión moderna del manejo del talento humano. Nosotros tenemos en el presupuesto de la defensa pública más del 85.5% que ha sido asignado para el pago del talento humano. Y en ese sentido, un talento humano motivado, comprometido, es lo que va a determinar también la diligencia y la eficiencia en el trabajo. Considero de que hoy por hoy la capacitación y la evaluación constante del desempeño de los defensores no puede ser considerado como algo accesorio, sino que fundamental. Yo propongo una evaluación permanente de los defensores que debe ser de acceso público. La ciudadanía tiene que poder entrar a la página web de la Defensoría Pública, de la Defensa Pública, y encontrar la evaluación permanente, el porcentaje o la calificación asignada a los defensores. Para ello hay que establecer mecanismos de evaluación con indicadores. Estos indicadores se tienen que elaborar en el trabajo conjunto con los defensores y defensoras. Y también señalar de que esto también da lugar a un manejo transparente de la cuestión. No solamente del manejo de los expedientes, sino que también tenemos que avanzar a un manejo transparente de todo lo que es la gestión administrativa, los recursos, los gastos, la racionalización del gasto. Estos son los ejes generales en los cuales uno puede fundar un programa de trabajo. Además, debo señalar que según los informes de gestión, la Defensoría Pública tiene más de 80.000 expedientes que se manejan durante el año. No tenemos datos específicos para determinar de qué casos se tratan ni cuáles si están terminados o no. Pero me permito señalar una cuestión al respecto. Ya para ir cerrando, doctora. Organizar la defensa pública a través utilizando la tecnología es posible. Y me permito nombrar a una persona que está dentro de la defensa pública y que conocer su trabajo a través de la prensa, porque no lo conozco personalmente, me alienta a pensar de que sí la defensa pública puede llegar llevarse adelante con eficiencia. El defensor adjunto, Paulino Escobar, que está como defensor adjunto en lo laboral y lo contencioso administrativo, tiene una experiencia como juez, porque él fue juez de penal de garantías número 6, y según los reportes que se dieron a conocer, pudo organizar su juzgado de tal manera que en 4 meses archivó 7.250 expedientes, 651 casos devolvió al tribunal, vació los casilleros, 328 casos paralizados, les dio trámite. Esa persona que forma parte de la defensa pública es el activo mayor que tiene la defensa pública. Esa persona y otros como él que pueden demostrar que se lleva adelante un proceso de eficiencia en el manejo de los expedientes. Perfecto, doctora Lorena Segovia, así como le dije al doctor Pedro Mayor Martínez, éxito y que la Corte Suprema de Justicia resuelva en mejor beneficio del servicio de justicia, especialmente de esta institución penosamente poco conocida, pero tan relevante y penosa también degradada de alguna manera a un estadio inferior, detrás del Ministerio Público y detrás del Poder Judicial. Algo realmente injusto. Muchísimas gracias, doctora Lorena Segovia. Gracias, Héctor, por la oportunidad y creo que no será la última y podremos avanzar más en este apasionado amor que tenemos hacia el ejercicio del derecho. Gracias, doctora. La doctora Lorena Segovia de esta manera nos acompañaba a la vuelta del corte en el último bloque del día. Vamos a tocar un tema
preocupante. En un corto periodo de tiempo, 5.000 denuncias ingresadas al sistema de violencia y de abuso de todo tipo contra niños y niñas. Algo terrible. Un agente fiscal nos viene a hablar de ese tema. A la vuelta del corte. Les voy a dar una cifra que si como yo tienen un poco de conciencia, de corazón, les va a caer muy mal. Solo a lo largo del año 2018, el sistema judicial, el sistema de administración de justicia, Ministerio Público, Defensoría General, Defensoría Pública, Juzgado de Paz, en conjunto todo el sistema, recibió 5.000 casos. ¿De qué me van a decir? Casos que tienen a niños y a niñas como víctimas. Pero hay más. De estos 5.000 casos, 2.600 casos correspondieron a abusos de algún tipo que sufrieron niñas y niños en nuestro país. Estamos hablando que solamente en el 2018, de lo que se sabe, 5.000 niños y niñas en este país sufrieron algún tipo de daño en sus derechos más elementales. Nos acompaña la agente fiscal Karina Sánchez. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante hablar de estos temas para nosotros. Para visibilizar. Visibilizar y ver qué podemos hacer. En eso estamos, uno de los objetivos principales justamente de esta evaluación de los casos que ingresaron en el 2018 fue eso, ver los focos, ver dónde tenemos más casos y también un poco a nivel institucional cómo mejorar ese abordaje con respecto al proceso y especialmente con respecto a las víctimas. Estamos hablando que Asunción, Central, Alto Paraná, Cordillera, son las zonas, ahí está el mapa, son las zonas donde se dieron mayores casos. Así es, Asunción Central, Ciudad del Este, Cordillera, Itapúa son los lugares donde más se denunciaron. Eso no significa que haya más hechos ocurridos y que no se hayan denunciado. Claro, porque se habla por un caso denunciado hay 2 que no se denuncian. Dobla. Así es. Por un caso denunciado, en este ámbito, hay 2 que no son denunciados. Increíble. Increíble, es muchísimo. O sea, tenemos del 2018 2.600 niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual, que es una de las peores formas de violencia contra un niño o una niña. Entonces, el trabajo es bastante, tanto desde el Ministerio Público, porque tenemos que ver la forma de procesar, por un lado, a los supuestos autores, y por el otro, ver la manera de atenderle a las víctimas, porque hay una cuestión fundamental. Si nosotros no le atendemos a esa víctima de manera integral, ya sea en salud, en la parte mental, psicología, tenemos 2.600 niños que el día de mañana, si son niños, pueden ser adolescentes y adultos abusadores. Si son niñas, pueden ser víctimas de otro tipo de hechos por la vulnerabilidad en que se encuentra y que también se acentúa con ese tipo de abuso y violencia. También, como soy delegada de la Unidad Especializada de Trata de Personas, tengo a mano las estadísticas de todas las víctimas de trata de personas y explotación sexual, que el 90% fueron en algún momento víctimas de abuso en la niñez o en la adolescencia. Es un dato, el 90%. Sí, o sea, tienen alguna situación, un antecedente de abuso. El 90% de las mujeres que ahora ya adultas o adolescentes o adultas están siendo sometidas a explotación sexual o se dedican sin ser sometidas a explotación sexual al servicio sexual,
han sido abusadas. Sí, cuando o sea, niñas o cuando adolescentes. Claro, o sea, podría decirte con el tema de las víctimas de explotación Sí. y trata de personas. Entiendo, claro, porque Sí. ahí tenés la estadística. Claro, ahí tenés la estadística. No podría hablar de las personas que Que están se dedican de ejerciendo. por sí. Claro, Entiendo, es entiendo perfectamente. otra cuestión, ¿verdad? Pero sí te puedo hablar de que sí, el 90% tiene algún antecedente de violencia y especialmente De haber sufrido. sí, haber sufrido en su niñez o en su adolescencia Son datos abuso. estadísticos muy preocupantes. En este análisis que están haciendo ustedes, porque están tratando de estudiar dentro del Ministerio Público, este es el problema, este es el abordaje, porque hay que hacer el análisis para encontrar soluciones. ¿Cuáles son las vías de solución ante esto? ¿Una justicia más rápida? ¿Un sistema de detección temprana en las escuelas y colegios? Un sistema de protección? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros a partir de esta identificación, de esta evaluación de las causas que están ingresando, porque estamos haciendo un estudio con respecto a las víctimas, edad, perfil, también del victimario, cuál es el relacionamiento que tiene con las víctimas y seguimos con la misma historia de que son conocidos, de que son el papá, el hermano, el padrastro, el abuelo del ámbito familiar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos haciendo un mapeo, justamente es una política institucional, ya la doctora Sandra Quiñones ha establecido como política, buscar mejorar el abordaje desde el Ministerio Público. Lo que queremos hacer es colaborar desde esta delegatura, en la que estoy actualmente al frente de esta delegatura de hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, es buscar la manera de colaborar con los colegas de acuerdo a la zona y el lugar en que se encuentran y para mejorar el abordaje, que sea más rápida la atención, que sea más rápida la colección de elementos y a nivel interinstitucional estamos trabajando con el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud para buscar esa parte fundamental que es la de la contención y de la atención integral del... Porque cuando llega a ustedes, Ya llegamos tarde. ya llegan cuando el daño ha sido cometido. Ya. Por eso es tan importante que ustedes, que son los que deben que castigar a los responsables de estas deslesnables prácticas, de estos deslesnables abusos o violaciones a los más elementales derechos que asisten a nuestros niños y niñas, ya ustedes deben abordar el punto de vista penal de castigo, perfecto, pero también ustedes tienen esa corresponsabilidad de decirle a las demás instituciones, miren lo que está pasando, hagamos algo. Ese hagamos algo tiene que pasar. ¿Por qué otras vías? ¿Por cuáles otras vías? Bueno, acá lo principal creo que estamos visibilizando un problema. Tenemos que buscar la forma de prevenir esto. También el Ministerio Público está trabajando en el tema de prevención. Hoy justamente hicimos una presentación, la semana pasada hicimos una presentación sobre esta estadística y de lo que vamos a hacer con respecto también a la prevención. O sea, desde el conocimiento que tenemos, queremos apoyar en lo que es la prevención, siguiendo con esa política de ir a las escuelas, a los colegios, ¿para qué? Para educar no solo a los niños y adolescentes, sino también a los padres ¿Sí? y profesores que son los que están día a día con los niños y adolescentes y que se puede identificar. Estamos trabajando en la impresión de una nueva guía para trabajar en las escuelas y colegios con los padres para que identifiquen lo más temprano posible si es que ya existió y para que eviten situaciones en donde puede un niño o un adolescente caer en este tipo de hechos. Justamente hay que tener en cuenta que el abuso se produce en la mayoría de las causas, abuso sistemático, que Sí. inician de a poco porque se desarrolla dentro del ambiente familiar y cercano. Entonces, cuando hay alguna denuncia, ya ocurrieron los hechos hace un tiempo o es sistemático. Hay niños que al principio no se daban cuenta de que de las conductas de los cuales eran víctimas era abuso, hasta que en algún momento en el colegio o en la escuela alguien habla de eso y se dan cuenta de que estaban siendo víctimas de abuso. Terrible, terrible, doctora Karina Sánchez. Este análisis va a derivar luego en mesas interinstitucionales que ya de por sí existen. Van a tratar de tener algún tipo de protocolo, mejorar los protocolos. ¿Qué cuestiones efectivas estarían buscando, de acción efectiva?
Bueno, nosotros ya estamos en una mesa interinstitucional liderado por el Ministerio de la Niñez, en donde ya venimos trabajando ya hace un tiempo de manera interinstitucional. También a partir del 2 de mayo tenemos un nuevo instructivo para abordar institucionalmente los hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes. El 16 de abril la fiscal general firmó este nuevo instructivo que va a facilitarle a los colegas ese abordaje. O sea, mejoramos los instructivos que ya teníamos y establecimos pautas para cada momento. En los primeros momentos, cuando se recibe una denuncia, cuando la víctima está en un lugar donde hay que sacarla o la víctima se presenta con los familiares, entonces hay... Le doy una cuestión práctica. Sí. Quiero que una humilde opinión, una humildísima opinión. El tema del abordaje cuando van a rescatar al niño o a la niña, que sea... Ustedes obviamente saben que la situación es estresante y preocupante, pero ese niño o esa niña o está aterrado o aterrada y también siente culpabilidad por lo que está pasando. Totalmente. Eso pasa por la mente de la criatura que está siendo rescatada, que está siendo protegida. Se siente con terror y se siente con vergüenza y con culpa al momento de desarrollarse el procedimiento. Tiene que ser de una manera en donde el niño sienta que ustedes van a protegerlo, van a protegerla a la niña. No sé, tiene que existir protocolos de abordaje en donde el policía o la policía no venga en la patrullera todo, con la sirena, con las luces prendidas, que la llegada sea más como ángeles salvadores que como gente que le van a castigar a esa criatura, porque ese procedimiento en ese momento también le marca a la víctima. Total. Es una humilde opinión, algo se puede hacer. No, también. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Hasta parecería tonto lo que te estoy diciendo, pero pero justamente es clave. eso, de repente también al elaborar este instructivo que trabajamos con un grupo de personas, ¿verdad? La idea fue dibujar prácticamente lo que ya sabemos, pero Sí. establecer en un documento Que donde ustedes uno... sean como el tío y la tía, por así decirlo. Claro, se establecieron Qué bien. pautas claras, así sencillas, para que cualquier funcionario que va a abordar a una niña o un niño víctima de un hecho de abuso o otro tipo de violencia tenga desde lo mínimo, desde lo básico, desde el primer momento que llega una víctima, una denuncia, qué hacer. Entonces eso fue lo que quisimos plasmar en este instructivo, porque de repente tenemos idea de lo que tenemos que hacer en un procedimiento, ¿verdad? Pero no todos manejamos esa idea. Entonces lo que quisimos es... Bajar un instructivo. Y tenemos el instructivo que va a... ¿Incluye eso de desde los procedimientos? Desde el primer momento, cómo se tiene que hacer, desde que llega la víctima o algún pariente denunciando qué es lo que se tiene que hacer en esas 24 o 48 horas. Cuando van a la casa. Todo incluye eso. Además, estamos trabajando también en un módulo especial que va a abordar este tipo de... todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes, para abordar en el centro de entrenamiento, en donde nosotros bajamos este tipo de instructivo en módulos para justamente desarrollar con los funcionarios y los fiscales especialmente. Para También otra mejorar. cosa, hay muchas colegas tuyas y muchos colegas tuyos que son máquinas de emitir investigaciones, resoluciones, pero les falta un poquito más de humanidad. Colegas tuyos, jueces, juezas, policías, que cumplen bien su tarea, pero tal vez tanto también han pasado ustedes, que llega un momento que ustedes se deshumanizan y tienen como una especie de coraza ustedes. Ustedes, lo que ven y saben de casos terribilísimos de abuso, y que te golpea como ser humano. Vos sos mamá, tus compañeros fiscales son papás, el juez, la jueza son padres. Entonces, pero deberían ustedes también aparecer con más humanidad. También debería ser el trato humano. No creo que me estás entendiendo. Entiendo. Bueno, yo puedo hablar por lo que estamos haciendo en positivo, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas falencias. Es que no es un abordaje negativo. No. Porque yo entiendo lo que pasan, el trance
que pasan muchos de tus colegas, y que tengo muchísimos amigos fiscales y fiscalas, que están dolidos, están asqueados de la humanidad por lo que pasan. Así es. Y ni siquiera tienen tampoco una contención en algún lado. El fiscal, la fiscal, el juez, la jueza, no tienen ninguna contención. Tienen que tragarse toneladas, y disculpame la grosería, de mierda, por lo que investigan y por lo que ven y por lo que escuchan y por lo que sienten. Pero entonces también tiene que haber un abordaje a favor de ustedes, de los agentes, de ser protegidos de ustedes, para no perder la humanidad. A eso me refiero. Entiendo perfectamente y sí, de hecho que uno ve tantas cosas malas de un lado para el otro porque uno tiene que ser objetivo también, Claro. tiene que cuidar a la víctima, pero también tiene que cuidar al victimario para ser un poco objetivo, aunque cuesta ser objetivo en este tipo No de tenés hechos. ganas. Cuesta Yo con muchísimo. muchos casos he tenido ganas de agarrar y hacer justicia por mano propia. Yo. Así que... Bueno, me y es imagino. complicado esa parte, pero sí te Muy puedo complicado. hablar en positivo. La instrucción de la fiscal general justamente en la formación de esta delegatura es ayudarle a los colegas, porque sí, los colegas están sobrepasados con todas las causas que tienen. Ingresan en algunas unidades más de 1.500 causas al Por eso año. es tan importante, tiene que estar agregado dentro del sistema de administración de justicia una contención hacia el agente fiscal, hacia el juez, Totalmente, hacia el policía, hacia el defensor totalmente. público. Debe existir una contención porque ustedes no tienen dónde ya liberar todo lo que reciben. Eso sería un sueño, ¿verdad? Que tener Debería eso. en algún momento. Es un sueño en algún porque momento. ¿qué servicio bueno puede dar a alguien que está tocado? Emocional y hasta muchas veces psicológicamente. Hay casos y Totalmente, casos. totalmente. Doctora Karina Sánchez, un placer, señora. Igualmente, muchas Éxito gracias. en esta tarea y vamos a acompañar el seguro porque es relevantísimo lo que están haciendo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al fin de la edición de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Tengan un excelente resto de domingo. Que descansen. Hasta luego.